Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear una librería integrada y cómo crear el símbolo en Altium. Y antes de entrar a hablar sobre qué es una librería integrada, vamos a hablar de ella, ¿vale? Simplemente creándola. Así que entramos en Altium, le damos a File, le damos a Nuevo, a New, perdona, le damos a New y aquí en Library, una nueva librería. Y hay varias maneras de librería. Lo primero que tenemos es la que sale por defecto, por lo menos a mí me va a salir por defecto ahora mismo, es en File. Y en File tenemos varios tipos de librerías. Tenemos la librería integrada, Integrated Library, que es la que vamos a crear hoy para este vídeo. Tenemos después una librería de esquemático, una librería de PCB y después también tenemos una librería de path o de vías. Pero antes de entrar en esto, simplemente enseñar aquí también otro tipo de librerías que tenemos aquí en este panel a la izquierda. Tenemos el Workspace, eso sería si usamos Altium 365. Tenemos una librería de base de datos, que eso ya lo veremos más adelante. De momento, el contexto de este vídeo es una librería de archivo y será una librería integrada. Y bien, ya que sabemos la temática o digamos el objetivo de este vídeo, pues antes de crearla vamos a también hablar un poquito más del tipo de librería de archivos que nos ofrece Altium, que la cual podemos crear. La primera es una librería integrada. Y la librería integrada significa de que podemos tener tanto modelos, el símbolo, como el footprint o la huella del componente, y también la vista 3D dentro de una propia librería, todo integrado, por eso se llama librería integrada, ¿vale? Una librería de esquemáticos es simplemente tener el símbolo con todas las referencias, datasheet, etc. La PCB Library es siempre tener el footprint o la huella del componente, una librería de huella de componente, y ya como he dicho anteriormente, el Path Via Library es una librería de path o de vías que podemos usar en nuestros proyectos. Bien. Si queremos tener, digamos, una librería integrada, que es el propósito de ese vídeo, pues normalmente se suele hacer en diferentes tipos de escenarios. El primer escenario sería crear una librería integrada para cada proyecto que hagamos. Pero si te pones a pensar, si por lo que sea vosotros creáis diferentes tipos de proyectos, en vuestra carrera profesional o simplemente como hobby, pues tener una librería por cada proyecto, pues muchas veces suele ser tedioso, ¿vale? También deciros de que una librería integrada para cada proyecto no significa que tengamos que rehacer un componente que ya hemos usado previamente. Podemos copiar de una librería integrada a otra librería integrada el mismo componente, ¿vale? Así de esa manera, pues podemos, digamos, propagar o reusar los componentes que ya hemos usado anteriormente y hemos creado. También podemos usar una librería integrada de la manera de, bueno, pues categorizar pues por temáticas, ¿no? Por ejemplo, podemos crear una librería integrada de resistencia o de pasivos, podemos tener una librería integrada de microcontroladores, otra librería integrada de, pues no sé, de reguladores de tensión, etcétera, ¿vale? Uno de cada categoría. Y si tenemos ese tipo de librerías integradas, pues lo que podemos hacer cada vez que hagamos un proyecto, pues vamos a agregar a nuestro proyecto aquellas librerías integradas que necesitamos para nuestro proyecto. Y la última opción de crear o de organizar nuestra librería integrada es simplemente no tener organización, sino crear una librería integrada de, como ya sabemos que compone esquemático y el footprint y la huella del componente, pues tener la librería integrada única y común donde tendremos, pues, no sé, todos los componentes que necesitemos para todos los proyectos que vayamos haciendo en el futuro. Este tipo de librería integrada, como he dicho anteriormente, no es muy eficaz porque al final terminaríamos con un montón de componentes sin ningún tipo de organización. Y lo que queremos realmente cuando estamos trabajando, diseñando nuestra PCB, tanto en el esquemático como en la PCB, en el PCB en sí, así como el resultado de componentes, etcétera, lo que queremos realmente es que agilizar ciertos pasos, ¿vale? Que pues, toda esa tarea de buscar componentes, etcétera, porque sea de manera efectiva. Y por lo tanto, tener una única librería integrada que recoja todos los componentes que tengamos para todos nuestros proyectos y los proyectos del futuro, pues no sería muy recomendable, ¿vale? Pero en fin, dicho esto, pues ya vosotros pues, podéis seleccionar la que queráis. Y bien, como he dicho anteriormente, nosotros vamos a basar en una librería integrada y vamos a crear tanto el esquemático como el símbolo. En este vídeo de hoy solamente vamos a ver el símbolo, cómo crear el símbolo, y en un vídeo posterior vamos a ver cómo crear la huella del componente para nuestra librería integrada. Así que empezamos, le damos a crear y aquí la tendríamos. Lo primero que tenemos que hacer ahora es simplemente pues guardarlo. Así que nos venimos aquí,
botón derecho del ratón y le decimos, pues, bueno, podemos darle aquí en File y salvar proyecto como, ¿vale? De esta manera, pues podemos darle un nombre. Buscamos la localización donde queremos guardar nuestra librería integrada. Yo me voy aquí a Altium, a Libraries, por ejemplo, aquí voy a crear una nueva carpeta que se llama, pues, Integrated Libraries. Librerías integradas, por ejemplo. ¿Vale? Voy a escribirlo bien. Ahora sí. Y la voy a guardar aquí. Y bien, el componente que vamos a usar de excusa para crear tanto el símbolo como el footprint, la huella del componente, pues va a ser un regulador de tensión. Así que a esta librería integrada, pues simplemente le voy a dar el nombre, por ejemplo, de LDO, ¿vale? De reguladores lineales de tensión. Le doy a guardar y automáticamente pues ya tenemos el nombre aquí. Bien. Una vez que tengamos nuestra librería integrada, como podemos ver, no hay nada, porque deberíamos de tener, la librería integrada debería de tener un archivo de esquemático y un archivo de footprint. Así que lo que primero que vamos a hacer es botón derecho del ratón y vamos a agregar el esquemático. ¿Vale? Y automáticamente pues nos sale aquí en el esquemático y el nombre pues, del componente, el primero que vamos a crear. Pero si volvemos aquí a proyecto, a la pestañita de proyecto, pues vemos ahora que tenemos nuestra librería que ya le hemos dado el nombre, ¿vale? De LDO, de reguladores de tensiones lineales, y aquí tenemos la librería de esquemático, que ahora pues también la vamos a guardar con un nombre concreto. Sí, vamos a apagar y ahora aquí empezamos a crear nuestro componente. Deciros de que en la librería de esquemáticos podemos tener tantos componentes como queramos. ¿Vale? Podemos añadirlo pues simplemente dándole a este botón que se llama añadir. Ahora os lo enseñaré, pero al principio lo que vamos a hacer simplemente es pues diseñar el componente aquí en Altium. Y antes de empezar a poner los pines y diseñarlo, lo que vamos a poner es darle un nombre a nuestro componente. En mi caso, como he dicho anteriormente, nosotros vamos a modelar o a crear el componente de un regulador de tensión, en este caso de microchip, que tiene el nombre de MIG, el MIG 5365, pero también puede ser el 6, ¿vale? Así que lo que vamos a poner 5 o 6 de esta manera. El designator, pues vamos a poner la U y con un signo de interrogación, para que después cuando lo usemos en nuestro esquemático para nuestros proyectos, pues automáticamente Altium o nosotros le pongamos el designador, el número que queramos. Y de comentarios, pues le voy a poner el mismo nombre que tiene el chip. Y en la descripción, pues bueno, pues voy a simplemente copiar la descripción que está en el datasheet del componente, tal que así, ¿vale? Algo de momento, pues rapidito. Y esto pues lo veremos después, una vez que termine de crear el símbolo aquí. Este componente, el MIG 53, el 65 o el 6, pues tiene, yo lo voy a hacer, el que voy a crear será el que tiene el footprint del SOT 23. Por lo tanto, tiene 5 pines. Y ahora vamos a trabajar, vamos a crear los pines. Para ello, pues nos venimos aquí y vamos a crear pues 5 pines. Bueno, antes de crear el pin, si queremos modificarlo, cualquier cosa, sabemos que en Altium, cuando seleccionamos cualquier componente y lo tengamos aquí con el ratón, si le damos a la tecla de tabulador, podemos modificar el pin, ¿vale? Por ejemplo, podemos modificar la longitud del pin, en vez de 0,5 podemos poner 1 milímetro y aquí podemos darle pues nombre. Si le quitamos ahora eso, vemos por ejemplo ahora que se ha aumentado, ¿vale? La longitud del pin, podemos darle 1,5 milímetros, la longitud del pin, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es pues, crear 5 de ellos, 5 pines y pues completarlo. Pero yo lo que voy a hacer es modificar cada pine sobre la marcha, dependiendo de la información que me ofrezca el datasheet de este componente o la hoja de características de este componente. Así que doy a la tecla tabulador y voy ahora a configurarlo. Lo voy a alinear ahora, tal que así, y cuidado con el grid, ¿vale? El grid de momento me parece que es
muy grande. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el grid. Y para ello tenemos varias opciones. Podemos utilizar la tecla de nuestro teclado, la G, y vemos perfectamente que el grid va cambiando dependiendo del grid que tenemos predefinido en Altium. O podemos venir aquí, en View, Grid, aquí ponemos la tecla G, y aquí podemos poner el grid que queramos, Set Snap Grid, ¿vale? Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear vuestros componentes, ¿vale? Es el tipo de unidades o el tipo de métrica que vais a usar. Yo en mi caso utilizo el sistema internacional, que será en milímetros, pero si utilizáis o si mezcláis componentes que estén hechos, hechos en pulgadas o en milímetros, y lo mezcláis en vuestro diseño, pues cuando paséis el RC, pues normalmente os va a dar un error de que no están alineados, ¿vale? Así que si queréis evitar ese tipo de errores, pues tened muy en cuenta a la hora de qué tipo de métrica vais a utilizar. Así que voy a cambiar el grid a 2,5 por ejemplo. Tal, casi. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es organizar los pines. Por ejemplo, este que es de potencia lo pongo aquí, de salida. Para rotarlo le doy simplemente a la tecla de espacio en los dos teclados y lo voy a poner aquí. Los de entrada serían de izquierda a derecha y los de salida serán por lo mismo de izquierda a derecha, ¿vale? Entran por aquí y salen por aquí. Entran por la izquierda y salen por la derecha. El de tierra, pues lo voy a poner abajito. No sé por qué tengo dos de enable. Cuando este tendría, creo que he cometido un error. Creo que el 4, exactamente. El 4, por lo que sea, se ha copiado. Y el 4 sería el de no conectar. Este será pasivo. Este es no conectar. Tal que así. Tenemos el enable para activarlo. Como pasivo, pues lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que no moleste. Y finalmente, pues tenemos el de tierra. Podemos hacer el componente pues como queramos. Y creo que de esta manera pues nos vale. ¿Vale? Pues una vez que tenemos ya planificado pues los pines, ya digo, estos serán los de entrada y este será los de salida. También podemos ponerlo de manera simétrica. Para ello pues sería tal que así, pero si lo ponemos de esta manera pues vemos de que esto pues más o menos se va mezclando, ¿vale? Y no nos da mucha información, así que de esta manera pues está bien. Ahora lo que vamos a darle es cuerpo. Para ello nos vamos aquí y eso sería el outside, ¿no? Así que nos vamos aquí al botón derecho del ratón en cualquier sitio, le damos a place y le vamos a agregar un rectángulo. Tal que así. Y ahora le decimos que sea transparente. Y por alguna razón si cambiamos el grid a 1, ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Y lo que vamos simplemente es cambiar el grid a 1 milímetro. Y en teoría, pues tendríamos nuestro componente. Lo que vamos a hacer para centrarlo un poquito más, lo ponemos aquí y ya sería pues simétrico. Por tanto, nuestro componente pues serían nuestras entradas por aquí y nuestras salidas por aquí. Hemos definido los pines, le hemos dado una breve descripción, hemos definido el tipo de pin que es y también, pues bueno, le hemos dado una descripción. Para el cuerpo del componente, pues lo repito, botón derecho del ratón, place y ponemos un rectángulo. En nuestro caso el rectángulo, pues lo hemos hecho transparente para que se vea
el nombre de los pines. Y también si queréis, pues podéis ponerlo transparente, de esta manera que no tenga color. Incluso le podéis poner el color que vosotros queráis. Y para el borde, veis que tenemos este tipo de color, ¿vale? Podéis cambiar también el color que queráis. Y también podéis hacer un borde, pues no sé, pues más grueso, medio, pequeñito o el más pequeño, ¿vale? Eso ya depende de vuestro gusto. E incluso la línea, pues podéis usar otro tipo de línea, ¿vale? Podéis usar incluso de puntito o la sólida, ¿vale? La que es sólida, la que vosotros queráis. Ya digo, eso depende mucho pues, de vuestro gusto y como queréis que vuestra librería pues luzca y sea, ¿vale? Que más guste, que más os sintáis cómodos a la hora de diseñar vuestro PCB en el esquemático. Otra cosa que quiero decir del componente antes de terminar y pasar a dar más información sobre el componente en sí es sobre los pines, ¿vale? En los pines, en las propiedades de los pines, pues vemos perfectamente que hay otra propiedad que se llama functions, ¿vale? Si le damos aquí en teoría, pues nos dice una pequeña información. Pero en resumidas cuentas, lo que hace esto es que, como sabemos, en ciertos tipos de integrados, los pines tienen más de una función. Y si queremos agregar ese tipo de información en el pin, para que después a la hora de utilizar este componente en nuestro esquemático, pues podamos seleccionar qué función hace, pues podemos agregarla aquí en esta propiedad de functions. En mi caso, para este componente no tengo ningún tipo de... los pines no ejercen ningún tipo de otra función, simplemente estas son sus funciones. Pero imaginemos que aquí, por ejemplo, en el pin número 4, pues tiene otro tipo de función que es, no lo sé, pues una salida, no sé, un GPIO, por ejemplo, ¿vale? Un pin de entrada y salida. Pues podemos darle aquí GPIO y le damos a agregar. Y vemos que aparece aquí. Eso significa que cuando nosotros utilicemos el componente en nuestro esquemático, este pin, pues le podemos seleccionar el tipo de función que es el NC, que sería no conectado, o en este caso el GPIO que hemos establecido aquí, hemos definido aquí, ¿vale? De esa manera, pues será más fácil identificar la funcionalidad del componente en nuestro esquemático. Pero ya digo, en mi caso, para quitar, lo voy a quitar porque no tengo los pines, no ejercen otro tipo de función, simplemente este de aquí, lo que tenemos aquí, ¿vale? Voy a hacer el zoom. Y bien, y ahora vamos a pasar, antes de terminar ese vídeo, vamos a pasar, porque ya hemos terminado lo que es crear el componente en sí. Ahora lo que vamos a pasar es a darle información al componente en sí. Y aquí hay ahora un dilema, o hay dos maneras de hacerla. La información del componente, yo lo que quiero hacer es un componente único, no genérico. Y cuidado porque aquí, este componente, el mismo símbolo vale para dos tipos de componentes. Para la versión 5365 y para la versión 5366. Pero yo realmente quiero uno, ¿vale? Identificar uno. Así que lo que voy a hacer es, por ejemplo, esta voy a utilizar la versión 50, voy a utilizar la versión 5365, ¿vale? Ya Enter y perfecto. Y en los comentarios puedo dejarlo tal cual porque sé que este símbolo pues, corresponde a los dos componentes. Y bien, una vez hecho esto, ahora lo que voy a hacer es darle información aquí en los parámetros. Voy a rellenar la información aquí en los parámetros dependiendo pues del, en este caso no del fabricante, sino del distribuidor de componentes. Y para ello, pues vamos a usar la función de manufacturer parsec. Vamos acá, bueno, vamos aquí y antes de irnos aquí lo que voy a hacer es copiar ese componente y pegarlo aquí para que lo busque en la base de datos que tiene Altium. Bueno, con aquellos distribuidores que hemos predefinido. ¿Vale? Bien, y aquí podemos ver perfectamente, voy a agrandarlo un pelín, podemos ver perfectamente que este tipo de componente, pues bueno, pues tiene varios tipos de opciones. Y es porque eso es un regulador de tensión y ese componente pues también regula la tensión, lo podemos encontrar para varios tipos de voltaje de salida. En este caso voy a utilizar por ejemplo, la de 3,3 voltios. ¿Vale? Así que si me pongo aquí, pongo en el SP este de 3,3, me vengo en la SPN y puedo ver aquí en Mouser, por ejemplo, ¿vale? Que va a ser mi distribuidor. Una vez que tengo Mouser, le doy al botón derecho y le digo de que me agregue el distribuidor y todos los parámetros asociados a ese componente.
le doy aquí tal cual. Ahora voy a quitar esto un pelín. Si vuelvo a componente, aquí a propiedades del componente, veo perfectamente que ahora Altium me ha agregado toda la información del componente en sí, aquí en parámetros, ¿vale? Tanto el supplier, el manufacturer, etcétera, ¿vale? Todos los parámetros, bueno, en vez de ponerlo yo a mano, pues automáticamente lo que ha hecho Altium es agregármelo. Y también, pues el part number me lo ha agregado. Y también me ha agregado pues el datasheet, ¿vale? Esto es muy útil a la hora de nosotros, pues bueno, cuando estamos haciendo el esquemático y tengamos que generar la lista de materiales, el bill of materials, pues automáticamente ya tenemos toda la información del componente en sí, ¿vale? Ya hemos identificado un componente, el 5365, en este caso el 3.3 IDSTR. Y ahora con esta información es la que yo voy a utilizar aquí como nombre de mi componente, para identificar mi componente en sí, ¿vale? Le damos a Enter y automáticamente pues lo tenemos aquí. Y en teoría, si le damos ya a guardar, nos pedirá que guardemos el nombre de la librería. Voy a poner también nombre de LDO, de reguladores, o incluso podría poner, por ejemplo, LDO Microchip. Aquí podría poner Microchip, porque es el componente de la empresa de Microchip. Eso significa de que en mi librería integrada de LDO puedo tener varias digamos, componentes o archivos de esquemáticos de otro tipo de fabricantes para tenerlo más, digamos, más organizado. Aquí lo tenemos y vemos perfectamente de que ya ese componente de aquí, o si nos vamos a proyecto, tenemos nuestra librería LDO, tiene un archivo de esquemático, en este caso de Microchip. Ya te digo, podemos tener tanto archivos de esquemático como queramos y de esa manera lo tendríamos organizado. Y dentro del archivo de Microchip, si nos vamos aquí, pues tenemos de momento un componente donde hemos definido los pines de entradas y salidas, le hemos dado el tipo de pin que es, le hemos dado un cuerpo y aparte le hemos asignado toda la información relevante que puede tener el componente, en este caso, pues de un distribuidor concreto, de mouse. Podéis poner el tipo de distribuidores que queráis o incluso podéis poner vosotros aquí, ¿vale? Podéis agregar parámetros a mano, como vosotros queráis. Pero yo he enseñado la manera usando el Manufacturer Part Search, que lo hace de manera automática, ¿vale? Es más fácil. Y incluso nos agrega los datasheets. Y aquí en Part Choice, pues automáticamente aparece aquí, ¿vale? De esa manera, cuando usemos este componente en nuestro esquemático, pues automáticamente todos estos parámetros estarán asociados a nuestra lista de materiales. Y bien, hasta aquí el propósito de ese vídeo, que simplemente recoge hasta el crear una librería integrada, crear el símbolo, y en el posterior vídeo, en vídeos posteriores, veremos cómo crear el footprint para esta librería integrada y compilarla, ¿vale? Si te ha gustado, dale like. Si tienes algún tipo de comentario de, por ejemplo, cómo usarías tú la librería integrada, cómo organizas tus componentes para tu trabajo, para tus diseños electrónicos, me lo dejas en los comentarios y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.